Primero me voy a cargar. Hostia, creo que ese no vuelve ya. Ese no vuelve. Ese no vuelve. Ese zombie ya no viene para acá. Tendré yo que agacharme, ¿va? Hostia, o sea, me puede pegar y no vas, ¿no? Justicia. Y tengo un shuriken, ¿por qué? Esto, que a ver si alcanzo, no alcanzo. Voy a alcanzar. No alcanzo nada. No puedo, no alcanzo nada. Le he dado a lo de los fusibles, que se supone que con eso he abierto algo, pero no sé. A ver, aquí hay algo. ¡Ah, aquí! Toma. Ahora sí está abierta. Vale, ¿eso qué es? Poste de andamio, ese es el que yo tiraba antes. Caja de metal. Vamos a pillarlo todo. Caja de seguridad. Requiere llaves de caja fuerte del guarda. Y yo me he cargado 20 guardas. Dice manual de seguridad alcanzado. Abrir. Yo no voy a abrir. Bueno, venga, vamos a leerlo. Venga. Es un poco rollo esto de tener que leerlo. Es que debería de abrirse el mensaje automáticamente o darte la oportunidad. Vamos que hay así. Buscando a Emma. Los estudios Monarch. El inicio. La verdad, yo no he visto ningún botón para leer directamente, pero vaya rollo, ¿eh? Código de la puerta trasera. Los zombies existen. Manual de seguridad actualizado. Mantener alejado del salón de baile y de la piscina. Prestar ayuda a los militares solo si se os pide expresamente. Si no, no os pongáis en su camino. Sed amables y corteses con los nuevos huéspedes del hotel. Son personas asustadas. Usad el sentido común. Te agradecerá, bla, bla, bla. Venga, hombre, en serio tengo que leer esto. Intenta evitar lesiones. Vale. No voy a leer eso porque no tiene mucho sentido, pero bueno, hasta que estarían acojonados todos. Es que lo del principio del juego. Mira, por aquí puedo subir hasta arriba, creo. Es que lo del principio del juego, la historia inclusiva, está apestosa. Luego el juego no lo contiene. El juego está chulo. Pero es que deberían de haber puesto personas normales con las que te puedes identificar. No con una especie de gasta, una superestrella, no sé qué, pero qué coño, un blanquito cobarde. Te puede ser más godeado. Podría haber puesto gente normal en situaciones. Hostia, otra vez esta. Pero ¿cuántas de estos chungos hay? Hostia, estoy reventado. Vámonos. Estoy reventado. Uy. Pero si la situación no hay lugar, no ha lugar a esa situación. Bueno, tía, pues estoy regulero, ¿eh? Me voy a cargar a estos, pero no voy a ir por aquí. Hasta que no suba de nivel, no voy a subir por aquí. Que suba, me los cargo. De hecho, voy a usar un shuriken de estos. Toma, shuriken. Ah, a ver. Tía, que el mazo este le cansaste mucho, ¿eh? Hostia, me ha matado. Me cago en la leche. Creí que iba a poder. Pero he muerto. Pero he muerto por... Que no, hombre, soy mágico. Yo lo que creo que deberían de hacer el juego, ponerlo a 20 a todas por culo.
Pasa que bueno, hostia, tengo que empezar de nuevo a recoger cosas. Toma. Cabrón. Cabrón. Ah, toma viento. Mira, lo he operado. He hecho un bypass. Me ha gustado. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, he cogido eso. Supongo yo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí que lo he cogido. Venga. Simplemente cuando te matan, lo que ocurre es que apareces en un punto, pero se queda todo igual. Sí, sí, no. Cuando te matan, es que antes no estaba yo seguro de... Se queda tal como está. O sea, los enemigos que te han matado están por aquí. Vale, me he cargado uno, ya está muerto. Y la otra ya está reventada. A ver si me puedo recuperar un poco. Porque aquí no habrá una bebida, ¿no? Tengo que ir por el otro lado, por ahí, ¿no? Por ahí me matan. Me meten un palizón. A ver si encuentro más adelante... Vamos a coger. Coge eso. ¿No puedo cogerlo? Ya lo cogí. Dice R para atacar, mantén pulsado para lanzarla, vale. Hostia, eso es combustible, ¿no? Vale, vamos a coger combustible. Aunque... a ver. Vale. Vale. ¡Hostia! ¡Hostia! Me he puesto nervioso. Vale. Hostia, pero las baterías son eternas, por lo que veo. Vale, un trozo de carne creo que he cogido. ¿Y este dónde apareció? Ha soltado algo, ¿no? Vale. Nos hemos dejado la cosa despejada, pero estamos de energía. A ver si han soltado algo, ¿no? Bueno, no han soltado nada. Más la gente, los viajeros estos del hotel este son unos cutres, no traen guay. Está la pobreza, hostia. ¿Puedo coger una valla y...? Vale, eso no quiero. Quiero combustible. ¿Dónde está la batería? ¿Dónde está mi batería eterna? Ha explotado, ¿no? Ha explotado la batería, vale. No son infinitas. Bueno, vamos por aquí. Parece que está la cosa un poco más libre. ¡Hostia! Me cago en su puta madre, que hay una batería ahí. Está a punto de matarme. A ver si encuentro una bebida energética o algo parecido. Cartas infantiles, venga, vamos a ver las cartas infantiles. Y tienen audio, pero esto debería aparecer automáticamente. ¿Será que tengo que dejarlo pulsado? Es que no he visto yo el mensaje de... A ver, cartas infantiles. Ahí. No, aquí no es. Saliendo por patas, ¿no? Será eso. Cartas infantiles.
Una pila de cartas, todas en la misma hoja, impresa de colores brillantes con personajes de dibujos animados en la parte superior y dos frases mecanografiadas. Escribe una carta a tus padres, cuéntales lo bien que lo estás pasando y que estás deseando verlos. La carta de arriba escrita con mala letra. Hola papá, se está muy bien en el hotel, dibujamos y vemos películas en el proyector. Hay muchos niños, más que en la escuela. Estoy feliz porque Daniela está aquí también y nos dejan hablar todo el día, no como la seño Cooper. Hay una señora con ropa de manchas que dice que nos vamos pronto. Hay muchos autobuses para ir a la playa y montar en un barco. A ver. Espero que estés bien y ya no tosas tanto. Encontraste a Cacahuete. Cacahuete, yo creo que ya. No olvides llevarla o no te perdonaré nunca jamás. Besos y abrazos. Bella. Hay montones de cartas parecidas en la piel. Y esto no lo podían haber. Por cierto, ya está. No puedo hacer nada, ¿no? Que no puedo hacer más nada. Yo lo estoy leyendo, pero porque me gustaría saber algo más de la historieta. Fíjate, chiquillo, un padre de familia. Un padre de familia que intenta llegar a salir de aquí, escapar y ver a su hijo. Y tienen la historia más simplona del mundo. O yo qué sé. Alguien que tiene. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? He cogido el arma. ¿Dónde está el arma? Ahí. ¿Está el arma? Yo he cogido un arma. O eran piezas. Almadena. El arma este es muy chunga. A ver si que encontramos prontito un banco de trabajo. Vamos a cargarnos al desgraciado este y vamos a ver qué hay por aquí. Toma, muerte de ojete. Toma, Ramón, muérete de ahí ya, asqueroso. Ya está, yo creo que sí. Vamos a descansar. No, pero este es el hotel. Ya estamos en el hotel. Esto no se abre por aquí, puerta, se abre por el otro lado, pero es una verja de mierda que este hombre puede saltar perfectamente esa verjilla. Bueno, será por los pinchitos. Malditos pinchitos. Mi gato el pobre. Ah, no. La que está roncando es mi gatita. La Dana, la más pequeña. No la oís porque tengo un ventilador puesto ahora mismo. Pero está roncando. Yo a veces por la noche, os juro que me acojono, porque parece una persona. Y yo pienso que hay una persona roncando o respirando fuerte. O sea, vaya, hombre, venga, ven para acá, atácame. Voy a intentar practicar el esquive. Como esquive. Hostia, tengo que aprender el rollo del esquive. Toma por culo. Vámonos. Hay uno que corre, ¿eh? Mareo, estoy mareado, espérate, estoy mareado. Quita. Me he mareado con tanta buena. Hostia, y ha salido otro zombie ahí. Hostia, lo del lanzamiento de zombie está guay, ¿eh? ¿Habrá un minijuego luego o algo? Hostia, estoy reventado, espérate, vámonos de aquí. Vamos a descansar. Que la entrada está aquí. Espérate, me voy a cargar estos cabrones. Hostia, pero hay tanta gente. Hostia, corre, pero ¿de dónde han salido estos desgraciados? Voy a tener que huir de aquí. Vámonos de aquí. Venga, vamos a correr. Este se va a llevar el premio. Toma.
Está por ahí la entrada. Vamos a entrar por aquí a ver si encuentro... Que no hay una batería, si no... Fíjate. Vamos a quedarnos aquí un segundito. Algunos zombies llevan armadura. Apunta a los puntos vulnerables como la cabeza para infligir daño. Han perdido la pista, ¿no? Ah, no, que me siguen. Si es que no hay batería, sin contarse una batería... A ver. Ahí está. Ahora este. Vamos a descansar. Hostia, pero me cago. Es que lo de la patada es un poco complicado, ¿eh? Hostia. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. A ver si puedo sobrevivir. Que no me matan más. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Hay algo por aquí? A lo mejor hay algo para sobrevivir. ¿Eso qué es? Barra de acero. ¿Cómo está esto? 60. Taco de billar. Bastón. Vale, me quedo con esto. A ver si hay una barrita aquí o algo, ¿no? Una barrita. Vas con el médico, tío, qué pesado, ¿eh? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Venga, vamos a aguantar un poco, vamos a limpiar la zona, porque de todas maneras... A ver. A ver. ¡Hostia! ¿Qué hago? ¡Hostia! Este no puede... Es que este tiene la armadura, ¿eh? Vale. ¿Tengo un shuriken? Tengo un shuriken. ¡Hostia! ¡Hostia! Oh, macho. Por aquí no habrá más zombies, ¿no? Así descansa este hombre. A ver, una batería. Necesito una batería. ¿Es una batería? Así reaparece la batería. Por aquí había combustible. Pero no creo yo que... Ah, ¿con qué más puedo hacer fuego? Hostia, ¿ese tendrá una pistolita? Y por fin me puedo cargar. Hostia, estos son durillos, ¿eh? No. Vale. A ver, ¿hay alguien más por aquí? Mira, he conseguido una barrita a base de guantazo. Y es que... Claro, si es lo que he buscado. Si estaba buscando... Bueno, pero ya está averiguado. Lo que pasa es que reaparecen, ¿eh? Este juego es de la vieja escuela. Bueno, está bien. Hay alguien por ahí, parece. Hostia, me lo podía haber cargado, me cago en la puta. Ya está muerto. ¿Hay alguien más por aquí? Vale, vamos a... mira, aquí hay bebida. Así un botiquín. Lo importante es no morir. No, que tengo poca energía y además está a punto de romperse. No merece la pena. Prefiero guardarla y que no me cueste tanto arreglarla. Por aquí ni nada, por aquí ni nada. A ver si podemos entrar al autobús, ¿eh? Este juego hay que echarle ahora, ¿eh? Pero ahora. Aerosol. El aerosol, lo que creo que tiene... Mira, está abierto por ahí. El problema es que en cuanto nos alejamos de una zona... Cerra. Hay que buscar... Hostia, ¿hay alguien aquí?
Este no se puede abrir. Vamos a ir con... Hostia. Los de antes. Estos son los de antes, ¿no? ¡Hostia! Me está bloqueando el paso. Toma. Corre, 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 corre. Es que no, la batería ha explotado antes. Hostia. Estos son los de antes. Es que yo creo que reaparecen, ¿eh? Vale, a ver si me puedo cargar aunque sea este. Vale, de fuera. Estos son los de antes. Que te vamos a descansar un poco. Sí, claro, sí, ese es el tema de que eso va el juego, pero no quiero morir tantas veces. Bueno, ese está muerto ya. Vamos a descansar. Descansamos. A ver. Hostia. Ah, toma viento, venga. Vamos a descansar un poco. Que tampoco estoy utilizando mucho lo de esquivar. Porque parece que me falla. También que está cansado el tío este. Que te vamos a correr un poco. Nos alejamos un poco. Que no quiero que suba el que tiene armadura. A ver, la mesa esta no he mirado. A ver si hay una bebida. Mira, una bebida. Toma. Vale. Casi me he repuesto. Ay, mira, aquí hay otra bebida. La vamos a dejar ahí. La vamos a dejar ahí. Qué buena, ¿eh? Bueno, por lo menos eso que no te vamos. Ahí está. ¡Hostia, una pistola! La quiero. Ahora la cojo. Espérate, me cargo a este y nos vamos a proceder a por el de la armadura. Hay una pistola ahí, ¿eh? Hostia, ¿por qué no ha hecho la patada? Me cago en la leche. Vamos a descansar un poco. Con pistola. Ahí. Hostia, pero de dónde aparecen es una puñetera injusticia, ¿eh? Lo de las reapariciones, esta parece un juego de los 80. O sea, que aparezcan un montón, ¿vale? Pero, coño, esto es un poco trampa, ¿no? Que me parece guay, ¿eh? Que tampoco es problema para mí, que estoy acostumbrado a eso, pero... A ver si te descansa un poco, porque vaya tela. ¿Son un generador? Ah, un generador ahí. A ver, no tengo la batería. Ha explotado antes. A tomar por culo. ¿Y este? ¡Hostia! Corre, 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 corre. Creo que por ahí había alguna bebida, ¿eh? Creo que por aquí había alguna bebida todavía. Vamos a cogerla. Mientras intento descansar un poco. No, era pólvora. Vale, una barrita. Vale, no hay nada más, ¿no? Vale. ¡Hostia! No me lo esperaba. Menos mal que has metido el golpe este, si no... Es que no tengo otra forma de... Que tú dices la de esta, pero... Vamos a usarla, pero creo que le queda un golpe o dos. A ver si lo electrocuto este... Es lo que cambia el juego con un buen arma. Bueno, voy a coger la pistolita ahora, ¿eh?
cuanto me cargue este desgraciado. Hostia. Ha explotado, ¿no? Hay otro tío. Que no se acaban nunca. ¿Y qué están buscando en los cubos de basura? Eso no me ha molado una mierda. Como los zombies buscando los cubos de basura. Lo que tendrían que estar intentando comerse un cadáver. Con los cubos de la basura que tienen. Tienen asimilado que son unos mendiguillos. Joder. Vale, pulsa para hablar de día de armas. Bueno, señor. Con el uso de armas. A ver, pone aquí si aparece una misa. Vale. Ya. Ya, coño. Ahí está. Vamos a tomar viento. ¿Algo más? A ver si me dejan en paz. Es que no paran de salir. A ver si puedo coger esta arma. ¿Cuál es? La que está pegada. Taco de villa. Venga, el taco de villa no me convence. Vamos a coger la pistola. Por aquí tiene que haber la pistola. ¿Dónde está la pistola? Antes ha soltado la pistola. Que la he visto yo. Ahora ha desaparecido. Hostia, aquí había batería. Pero no funciona esto, ¿o qué? Vale, pero no explota. Cuando haces así, cuando haces eso no explota. Vale. Estoy a punto de morir, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Me está pegando alguien un palizón o algo? Vámonos con la batería. Pues tengo que bajar a por barritas. A no ser que me haya dejado alguna aquí. Barrita, bebida energética. Espérate, un poco más cerca. Me estoy... La pistola es lo que estaba buscando, pero no la he encontrado. Hostia. A ver si puedo... Espérate, que la voy a levantar a estas dos. Coño, cógela. Hostia. Hala. Es que no paran de aparecer. No paran de subir. ¿Se han muerto? La pistola, ¿no? La pistola. Antes había una pistola. Yo la he visto, ¿eh? Ha reventado la batería. ¿Dónde está la batería? Creo que ha explotado o ha reventado. Hay otra ahí, así que... Venga, muérete ya, hombre. Es que no puede... ¡Uy, tío! Uy, no está muerto. ¿Y la música esa? Pero, ¿y esa música? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¡Hostia! Lo he cargado. Ha soltado un botiquín. Mira qué bien. ¿Dónde está el botiquín? Ah, no, una barrita de mierda.
Hostia, mira, yo me voy ya de aquí, ¿eh? Pero yo quería coger la pistola, que antes soltado una pistola, como un camión de grande. ¡Ey! Vale. Hostia. Vámonos de aquí ya. Es que a lo mismo ha desaparecido, ¿eh? Es que, macho, mientras que la busco aparece... Es que estaba por aquí. No. Hostia. Cabrón, que te mueras ya. He soltado. Es que lo mismo no es una pistola, lo que soltó antes. Yo me soltó una barrita o algo, yo pensaba que era una pistola. Venga, vámonos para abajo ya. Vale, me lo he cargado. Venga, vámonos para abajo. Si es que no hay otra forma de avanzar en estos juegos que sufrir. Y sufrir. Vale, por aquí no hay nada. En la parte izquierda aquí había algo, pero no sé yo. ¿Esto qué es? Lo necesito. Lo necesito. Sí, lo necesito. Cuando se gaste, se gastó. Vale, no hay bebida. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí hay mucha agua. Había una batería arriba, ¿eh? Voy a ir a por ella. La cojo y bajamos. Al menos que me quite... Vámonos. Joder, macho. Oye, ¿cómo que he recuperado tanto? Me he tenido que tomar algo, ¿no? Ah. Para ya, contra asqueroso. Ah, vale. Joder, lo que me está costando avanzar aquí. Bueno, al principio es que no nos maten. Venga, vamos para abajo. Someone didn't want anybody or anything to get out. Bueno, yo no por nada, pero si yo fuera este y esto fuera algo más real, vamos a por la batería. Pasa que mientras que voy a por la batería, va a pasar lo que va a pasar. Cojo la batería y hay otro zombie por aquí, ¿verdad? Habrá saltado por algún sitio. Ah. Vale. Esperamos que no venga nadie por detrás, porque... ¡Hostia! ¡Chuso! Venga, otra. Repeat. Pero bueno, y esta tía que solo tiene boca porque está peligrosa, coño.
Este vaya a la Olimpiada, madre mía. La batería está reventada, ¿no? Hostia. Pues, pues, pues. ¡Uy! Venga. Coño, corre, corre, corre. Ahí. Hostia, no hay. Pero si la cogí yo, venga. Bueno, esa por lo menos no nos hace nada. Mierda. Corre, 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 corre. Hostia. Vale, pues ya estoy regulero, Mierda, tío, me ha matado, me cacho. Lo bueno es que nos matan y nos dejan en el mismo sitio. Con las entuzas está fuera, pero bueno. Bueno, ya vamos 2 muertes. A ver qué arma tengo yo un poco. Es que este arma, es que voy fatal con el tema del arma. Vamos a usar esta hasta que la reventamos. Madre mía, y no he pasado de la puerta del hotel. Vale. Vale, ese me lo he cargado. Vale, este lleva armadura. Vale. Sí. Pero que me están dando un palizón, espérate. Hostia, que no he saltado. ¡Que salta, cabrón! Ahí. Quieto. Ahí quieto. Hostia, ahí. Uno menos, venga. Espero que no reaparezcan más, porque es que si no, esto es imposible avanzar. El recurso de la reaparición en los 80 tenía sentido, porque los juegos eran muy cortos. En escote esa. Eso que es un tío, una tía. Vale, por Dios. ¿Qué me queda? Esto. ¡Hostia! Me cago en muela. No me mates, cabrón. Joder, con lo de la hostelería, La leche. Ya, lo quiero. Y me lo meto. Ahora mismo. Con lo de la hostelería. Me había pegado. Bueno, venga. Necesito armas, Necesito muchas armas. Las tengo todas reventadas. Es que yo por aquí no he visto... Joder, macho, esto no se acaba nunca. Sí, tú ríete mucho, ¿sabes? ¿Lo he cargado? Sí. Pero bueno. Dice, estoy mintiendo. ¿Es alguien vivo? Si estás herido, podemos tratarte. Esto es una pinta de que nos van a engañar. Venga, a ver si podemos explorar un poco, porque vaya tela. Agente virtual del Hotel Halperin.
donde nos encargaremos de ofrecer las escapadas más lujosas. Y se oye la grabación a los zombies ahí. Atención, por favor. Tengan calma por su seguridad. Su seguridad es nuestra prioridad. Vamos. Caja de mensajero militar. Hostia, no me he encontrado nada, ¿eh? Ni una llavecita. ¿Eso qué es? Kinder bueno. He encontrado un Kinder bueno. Kinder bueno. Hay batería por aquí. Vale, no voy a abrir esta parte hasta que investiguemos un poco más el hotel. Por lo menos esta parte. Oye, ahí no había una barrita o algo. Bebida energética. Tío, en serio no. Lo de no poder guardar la bebida. Eso está muy oscuro. Vamos por aquí que esto parece. Esto parece mejor, ¿sabes? Ventana, mira. Te juro que te voy a dejar grabado mi nombre. Así es la comandante JS Broker. Te espero. Si estáis fuera, eres bienvenido. Ven y únete a nosotros. Pero, ¿quién? ¿Cómo sabe que estoy aquí fuera? En fin, necesito esa radio y la comandante me va a dejar entrar. O se va a enterar. A ver. ¿Llamo? Investigo un poco por la parte izquierda. Vamos a investigar por aquí, a ver qué hay. Pues, macho, no hay ni una bebida. He recuperado los shuriken, esos se recargan. Es un poder. ¿Qué? Vale. No puedo cogerlo. Y esto que es el ascensor, ¿no? Vale, si nos matan. No sé yo para qué sirve esto, pero bueno. Necesita corriente. Vale, tenemos que subir arriba. Vale, tenemos aquella puerta y esta puerta. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a esta puerta? Vamos a dar la vuelta, vamos a ir por ahí. No voy a ir directamente por ahí. Vamos a investigar más. Ya me va a dejar yo el adhesivo. ¡Hostia! Me cago en su puta madre. Uy, me ha dado el cabrón. Joder, me pega un susto que flipa, ¿eh? ¡Hostia! Que con golpes también se activa. Me cago en la leche. Hace chispa con golpes. Vale, vale, ya sabemos cómo hacer fuego. No más que hay agua aquí. Macho. Susto, me pega un susto. Los corredores. Que poco me gustan los zombies corredores. No son nada realistas, ¿eh? A ver si se apaga ya el fuego. Ahí, había por aquí un bidón. Está afuera. Voy a ir a buscarte, comandante J. Broker. Está claro que por la puerta esa no podemos ir. Pero vamos a ir despacito. Por aquí, buenos días. Vamos entonces a eliminar la opción de la puerta. Y cogemos el bidón que lo he dejado ahí solito. Vale, es con golpes también. Venga, pues vamos a coger el bidón.
Oye, se han centrado mucho en el tema de... El tema de... ¿Qué más cosas, eh? Sí, puede coger esto. Pues, macho. Lovely holiday ambiance they got in here. Vaya ambiente vacacional, tío. Espérate, yo por aquí no me voy a tirar sin registrar esta parte. Un botiquín. Bueno, ahora cojamos nuestro bidoncito. Habrá más cosas por aquí. No, no hay más cosas. Hostia, muchos botiquines nos están dando, ¿no? Esto está cerrado, vale. Me queda la vuelta. Oh, holy fuck. Big bad juju. Espérate, vamos a lanzar un poco de... Investiga la piscina de hotel. Pero he muerto por... Que no, hombre, soy mágico. Yo lo que creo que deberían de hacer el juego, ponerlo a 20 a todas por culo. Pasa que bueno, hostia, tengo que empezar de nuevo a recoger cosas. Toma. Cabrón. Cabrón. Ah, toma viento. Mira, lo he operado. He hecho un bypass. Me ha gustado. Vale, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, he cogido eso. Supongo yo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí que lo he cogido. Venga. Simplemente cuando te matan, lo que ocurre es que aparece en un punto, pero se queda todo igual. Sí, no. Cuando te matan, es que antes no estaba yo seguro de... Se queda tal como está. O sea, los enemigos que te han matado están por aquí. Vale, me he cargado uno, ya está muerto. Y la otra ya está reventada. A ver si me puedo recuperar un poco. Porque aquí no habrá una bebida, ¿no? Tengo que ir por el otro lado, por ahí, ¿no? Ahí me matan. Ahí me tengo un palizón. A ver si encuentro más adelante... Vamos a coger. Coge eso. No puedo cogerlo, ya lo cogí. Dice R para atacar, mantén pulsado para lanzarla, vale. Hostia, eso es combustible, ¿no? Vale, vamos a coger el combustible. Aunque... a ver. Vale.
¡Hostia! ¡Hostia! Me he puesto nervioso. Vale. Hostia, pero las baterías son eternas, por lo que veo. Vale, un trozo de carne creo que he cogido. ¿Y este dónde apareció? Ha soltado algo, ¿no? Vale. Nos hemos dejado la cosa despejada, pero estamos de energía. A ver si han soltado algo, ¿no? Bueno, no ha soltado nada. Más la gente, los viajeros estos del hotel este son unos cutres, no traen guay. Está la pobreza, hostia. ¿Puedo coger una valla y...? Vale, eso no quiero. Quiero combustible. ¿Dónde está la batería? ¿Dónde está mi batería eterna? Ha explotado, ¿no? Ha explotado la batería, vale. No son infinitas. Bueno, vamos por aquí. Parece que está la cosa un poco más libre. ¡Hostia! Me cago en su puta madre, que hay una batería ahí. Está a punto de matarme. A ver si encuentro una bebida energética o algo parecido. Cartas infantiles, venga, vamos a ver las cartas infantiles. Y tienen audio, pero esto debería aparecer automáticamente. ¿Será que tengo que dejarlo pulsado? Es que no he visto yo el mensaje de... A ver, cartas infantiles. Ahí. No, aquí no es. Saliendo por patas, ¿no? Será eso. Cartas infantiles. Una pila de cartas, todas en la misma hoja, impresa de colores brillantes con personajes de dibujos animados en la parte superior y dos frases mecanografiadas. Escribe una carta a tus padres, cuéntales lo bien que lo estás pasando y que estás deseando verlos. La carta de arriba escrita con mala letra. Hola papá, se está muy bien en el hotel, dibujamos y vemos películas en el proyector. Hay muchos niños, más que en la escuela. Estoy feliz porque Daniela está aquí también y nos dejan hablar todo el día, no como la señora Cooper. Hay una señora con ropa de manchas que dice que nos vamos pronto. Hay muchos autobuses para ir a la playa y montar en un barco. A ver. Espero que estés bien y ya no tosas tanto. Encontraste a Cacahuete. Cacahuete. Yo creo que ya. No olvides llevarla o no te perdonaré nunca jamás. Besos y abrazos. Bella. Hay montones de cartas parecidas en la piel. Y esto no lo podían haber. Por cierto, ya está. No puedo hacer nada, ¿no? Que no puedo hacer nada. Yo lo estoy leyendo, pero porque me gustaría saber algo más de la historieta. Fíjate, chiquillo, un padre de familia. Un padre de familia que te entrega a salir de aquí, escapar y ver a su hijo. Y tienen la historia más simplona del mundo. O yo qué sé. Alguien que tiene... A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es eso? He cogido el arma. ¿Dónde está el arma? Ahí. ¿Sabes el arma? Yo he cogido un arma. O eran piezas. Almadena. Que el arma este es muy chunga. A ver si que encontramos prontito un banco de trabajo. Vamos a cargarnos al desgraciado este y vamos a ver qué hay por aquí. Toma, muerte de ojete. Toma,
Ramón, muérete, muérete de ahí ya, asqueroso. Ya está, yo creo que sí. Vamos a descansar. No, pero este es el hotel. Este es el hotel, ya estamos en el hotel. Esto no se abre por aquí, puerta, se abre por el otro lado, pero es una verja de mierda que este hombre puede saltar perfectamente esa verjilla. Bueno, será por los pinchitos. Malditos pinchitos. Mi gato el pobre. Ah, no. La que está roncando es mi gatita. La Dana, la más pequeña. No la oís porque tengo un ventilador puesto ahora mismo. Pero está roncando. Yo a veces por la noche, os juro que me acojono, porque parece una persona. Y yo pienso que hay una persona roncando o respirando fuerte. O sea, vaya, hombre, venga, ven para acá, atácame. Voy a intentar practicar el esquive. Como esquive. Hostia, tengo que aprender el rollo del esquive. Ah, toma por culo. Vámonos. Hay uno que corre, ¿eh? Mareo, estoy mareado, Fede, estoy mareado. Quita, quita. Me he mareado con tanta buena. Hostia, y ha salido otro zombie ahí. Hostia, lo del lanzamiento de zombie está guay, ¿eh? ¿Habrá un minijuego luego o algo? Hostia, estoy reventado, espérate, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vamos a descansar. Ah, que la entrada está aquí. Maybe there's some grunts holed up inside. Espérate, me voy a cargar a estos cabrones. Hostia, pero hay tanta gente. Hostia, corre, corre, corre. Pero ¿de dónde han salido estos desgraciados? Voy a tener que huir de aquí. Vámonos de aquí. Venga, vamos a correr. Este se va a llevar el premio. Toma. Está por ahí la entrada. Vamos a entrar por aquí a ver si encuentro. Que no hay una batería, si no. Espérate. Vamos a quedarnos aquí un segundito. Algunos zombies llevan armadura. Apunta a los puntos vulnerables como la cabeza para infligir daño. Han perdido la pista, ¿no? Ah, no, que me siguen. Si es que no hay batería, sin contarse una batería. A ver. Ahí está. Ahora este. Vamos a descansar. Hostia, pero me cago. Es que lo de la patada es un poco complicado, ¿eh? ¡Hostia! Vámonos de aquí, a ver si puedo sobrevivir, que no me matan nada. ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo por aquí? A lo mejor hay algo para sobrevivir. ¿Eso qué es? Barra de acero. ¿Cómo está esto? 60. Taco de billar. Bastón. Vale, me quedo con esto. A ver si hay una barrita aquí o algo, ¿no? Una barrita. Vas con el médico, yo me pensaba, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Venga, vamos a aguantar un poco, vamos a limpiar la zona, porque de todas maneras. A ver. A ver. ¡Hostia! Cago en la puta. ¡Hostia! Este no puede. Es que este tiene la armadura, Vale. Tengo un shuriken. Tengo un shuriken. ¡Hostia! ¡Hostia! Oh, macho. Por aquí ahora más zombies, ¿no? Así descansa este hombre. A ver, una batería. Necesito una batería.
¿Es una batería? No. Así reaparece la batería. Por aquí había combustible. Pero no creo yo que... Ah. ¿Con qué más puedo hacer fuego? Hostia, ¿ese tendrá una pistolita? Y por fin me puedo cargar. Hostia, estos son durillos, ¿eh? No. Vale. A ver, ¿hay alguien más por aquí? Mira, he conseguido una barrita a base de guantazo. Y es que... Claro, si es lo que he buscado. Si estaba buscando... Bueno, pero ya está averiguado. Lo que pasa es que reaparecen, ¿eh? Este juego es de la vieja escuela. Bueno, está bien. Hay alguien por ahí, parece. Hostia, me lo podía haber cargado, me cago en la puta. Ya está muerto. ¿Hay alguien más por aquí? Bueno, vamos a... mira, aquí hay bebida. Así un botiquín. Lo importante es no morir. No, que tengo poca energía y además está a punto de romperse. No merece la pena. Prefiero guardarla y que no me cueste tanto arreglarla. Por aquí ni nada, por aquí ni nada. A ver si podemos entrar al autobús. Este juego hay que echarle ahora, ¿eh? Pero ahora. Aerosol. El aerosol, lo que creo que tiene también está abierto por ahí. El problema es que en cuanto nos alejamos de una zona... Cerra. Hay que buscar... Hostia, ¿hay alguien aquí? Esto no se puede abrir. Vamos a ir con... Hostia. Los de antes. Estos son los de antes, ¿no? ¡Hostia! Me está bloqueando el paso. Toma. Corre. Es que no, la batería ha explotado antes. Hostia. ¿Estos son los de antes? Es que yo creo que reaparecen, ¿eh? Vale, a ver si me puedo cargar aunque sea este. Vale, de fuera. Estos son los de antes. Que te vamos a descansar un poco. Sí, claro, sí, ese es el tema de que de eso va el juego, pero... No quiero morir tantas veces. Bueno, ese está muerto ya. Vamos a descansar. Descansamos. A ver. Hostia. Toma viento, venga. Vamos a descansar un poco. Que tampoco estoy utilizando mucho lo de esquivar. Porque parece que me falla. También que está cansado el tío este. Que tenemos que correr un poco. Nos alejamos un poco. Que no quiero que suba el que tiene armadura. A ver, la mesa esta... No he mirado, a ver si hay una bebida. Mira, una bebida. Toma. Vale. Casi me he repuesto. Ay, mira, aquí hay otra bebida. La vamos a dejar ahí. La vamos a dejar ahí. Qué buena, ¿eh? Bueno, por lo menos eso que no te vamos. Ahí está. ¡Hostia, una pistola! La quiero. Ahora la cojo.
Espérate, me cargo a este y nos vamos a proceder a por el de la armadura. Hay una pistola ahí, ¿eh? Hostia, ¿por qué no ha hecho la patada? Me cago en la leche. Vamos a descansar un poco. Con pistola. Ahí. Hostia, pero de dónde aparecen es una puñetera injusticia, ¿eh? Lo de las reapariciones, esta parece un juego de los 80. O sea, que aparezcan un montón, ¿vale? Pero, coño, esto es un poco trampa, ¿no? Que me parece guay, ¿eh? Que tampoco es problema para mí, que estoy acostumbrado a eso, pero... A ver si este descansa un poco, porque vaya tela. Son un generador. Ah, un generador ahí. Ah, no tengo la batería. Ha explotado antes. A tomar por culo. ¿Y este? ¡Hostia! Corre, 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 corre. Creo que por ahí había alguna bebida, ¿eh? Creo que por aquí había alguna bebida todavía. Vamos a cogerla. Mientras intento descansar un poco. No, era pólvora. Vale, una barrita. Vale, no hay nada más, ¿no? Vale. ¡Hostia! No me lo esperaba. Menos mal que has metido el golpe este, si no. Es que no tengo otra forma de... Que tú dices la de esta, pero... Vamos a usarla, pero creo que le queda un golpe o dos. A ver si lo electrocuto este... Es lo que cambia el juego con un buen arma. Bueno, voy a coger la pistolita ahora, ¿eh? Cuando me cargue este desgraciado. Hostia. Ha explotado, ¿no? Hay otro tío. Que no se acaban nunca. ¿Y qué están buscando en los cubos de basura? Eso no me ha molado una mierda. Como los zombies buscando los cubos de basura. Lo que tendrían que estar intentando comerse es un cadáver. Con los cubos de la basura que tienen. Tienen asimilado que son unos mendiguillos. Joder. Vale, pulsa para hablar de armas. Bueno, señores. Con el uso de armas... A ver, pone aquí si aparece una mesa. Vale. Ya. Ya, coño. Ahí está. Vamos a tomar viento. ¿Algo más? A ver si me dejan en paz. Es que no paran de salir. A ver si puedo coger esta arma. ¿Cuál es? La que está pegada. Taco de villa. Venga, el taco de villa no me convence. Vamos a coger la pistola. Por aquí tiene que haber la pistola. ¿Dónde está la pistola? Antes ha soltado la pistola. Que la he visto yo. ¿Habrá desaparecido? Hostia, aquí había batería. Pero no funciona esto, ¿o qué? Vale, pero no explota. Cuando haces así, cuando haces eso no explota. Vale. Estoy a punto de morir, ¿eh?
¿Pero por qué? ¿Me está pegando alguien un palizón o algo? Venga, vámonos con la batería. Pues tengo que bajar a por barrita. A no ser que me haya dejado alguna aquí. Barrita, bebida energética. Espérate, un poco más cerca. Me estoy... La pistola es lo que estaba buscando, pero no la he encontrado. Hostia. A ver si puedo... Espérate, que la voy a levantar a estas dos. Coño, cógela. Hostia. Hala. Es que no paran de aparecer. No paran de subir. ¿Han muerto? La pistola, ¿no? La pistola. Antes había una pistola. Yo la he visto, ¿eh? Ha reventado la batería. ¿Dónde está la batería? Creo que ha explotado o ha reventado. Hay otra ahí, así que... Venga, muérete ya, hombre. Es que no para... ¡Uy, tío! Uy, no está muerto. ¿Y la música esa? Pero, ¿y esa música? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¡Hostia! Lo he cargado. Ha soltado un botiquín. Mira qué bien. ¿Dónde está el botiquín? Ah, no, una barrita de mierda. Hostia, mira, yo me voy ya de aquí, ¿eh? Pero yo quería coger la pistola, que hasta ha soltado una pistola. Como un camión de grande. ¡Ay! Vale. Hostia. Vámonos de aquí ya. Es que lo mismo ha desaparecido, ¿eh? Es que, macho, mientras que la busco aparece... Es que estaba por aquí. No. Hostia. Cabrón, que te mueras ya. He soltado. Es que lo mismo no es una pistola, lo que soltó antes. Yo me soltó una barrita o algo, yo pensaba que era una pistola. Venga, vámonos para abajo ya. Vale, me lo he cargado. Venga, vámonos para abajo. Si es que no hay otra forma de avanzar en estos juegos que sufrir y sufrir. Vale, por aquí no hay nada. En la parte izquierda aquí había algo, pero no sé yo. ¿Esto qué es? Lo necesito. Lo necesito. Sí, lo necesito. Cuando se gaste, se gastó. Vale, no hay bebida. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí hay mucha agua. Había una batería arriba, ¿eh? Voy a ir a por ella. La cojo y bajamos. Al menos que me quite... Vámonos. Joder, macho.
Oye, ¿cómo que he recuperado tanto? Me he tenido que tomar algo, ¿no? Ay. Para ya, contra asqueroso. Ah, vale. Joder, lo que me está costando avanzar aquí. Bueno, al principio que no nos maten. Venga, vamos para abajo. Someone didn't want anybody or anything to get out. Bueno, yo no por nada, pero si yo fuera este y esto fuera algo más real, vamos a por la batería. Pasa que mientras que voy a por la batería, va a pasar lo que va a pasar. Cojo la batería y hay otro zombie por aquí, ¿verdad? Habrá saltado por algún sitio. Ah. Vale. Esperamos que no venga nadie por detrás, porque... ¡Hostia! ¡Chuso! Venga, otra. Repeat. Pero bueno, y esta tía que solo tiene boca porque está peligrosa, coño. Este vaya a la Olimpiada, madre mía. La batería está reventada, ¿no? Hostia. Pues. ¡Ay! Venga. Coño, corre. Ahí. Hostia, no hay... Pero si la cogí yo, venga. Bueno, esa por lo menos no nos hace nada. Mierda, corre. Hostia. Vale, pues ya estoy regulero, Mierda, tío, me ha matado, me cacho. Bueno, lo bueno es que nos matan y nos dejan en el mismo sitio. Con las entuzas estas fuera, pero bueno. Bueno, ya vamos dos muertes. A las que arma tengo yo un poco... Es que este arma, es que voy fatal con el tema del arma. Vamos a usar esta hasta que la reventamos. Madre mía, y no he pasado de la puerta del hotel. Vale. Vale, ese me lo he cargado. Vale, este lleva la armadura. Vale. Sí. Pero que me están dando un palizón, espérate. Hostia, que no he saltado. Que salta, cabrón. Ahí.
Eh. Quieto, 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 quieto. Ahí quieto. Hostia, ahí. Uno menos, venga. Espero que no reaparezcan más, porque es que si no, esto es imposible avanzar. El recurso de la reaparición en los 80 tenía sentido, porque los juegos eran muy cortos. En escote esa. Eso que es un tío, una tía. Vale, por Dios. ¿Qué me queda? Esto. ¡Hostia! ¡Me cago! ¡Muera! No me mates, cabrón. Joder, con lo de la hostelería, ¿eh? La leche. Tía, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y me lo meto. Ahora mismo. Con lo de la hostelería. Me había pegado. Bueno, bueno, venga. Necesito armas, ¿eh? Necesito muchas armas. Las tengo todas reventadas. Es que yo no, por aquí no he visto... Joder, macho, esto no se acaba nunca. Y tú ríete mucho, ¿sabes? ¿Lo he cargado? Pero bueno. Shit is how I describe the outlook so far. Someone Dice, estoy emitiendo. ¿Es alguien vivo? Si estás herido, podemos tratarte. Esto es una pinta de que nos van a engañar. Venga, a ver si podemos explorar un poco, porque vaya tela. Agente virtual del Hotel Halperin, donde nos encargaremos de ofrecer las escapadas más lujosas. Y se oye la grabación a los zombies ahí. Atención, por favor. Tengan calma por su seguridad. Su seguridad es nuestra prioridad. Vamos. Caja de mensajero militar. Hostia, no me ha encontrado nada, ¿eh? Ni una llavecita. ¿Eso qué es? Kinder bueno. He encontrado un Kinder bueno. Kinder bueno. Hay batería por aquí. Vale, no voy a abrir esta parte hasta que investiguemos un poco más el hotel. Por lo menos esta parte. Oye, ahí no había una barrita o algo. Bebida energética. Tío, ¿en serio no? Lo de no poder guardar la bebida. Eso está muy oscuro. Vamos por aquí que esto parece. Esto parece mejor, ¿sabes? Ventana, mira. I need that radio. Te juro que te voy a dejar grabado mi nombre. Así es la comandante JS Broker. Te espero. Si estáis fuera, eres bienvenido. Ven y únete a nosotros. Pero, ¿quién? ¿Cómo sabe que estoy aquí fuera? En fin, necesito esa radio y la comandante me va a dejar entrar. O se levantará. A ver. ¿Llamo? Investiga un poco por la parte izquierda. Vamos a investigar por aquí, a ver qué hay. Pues, macho, no hay ni una bebida.
He recuperado los shuriken, esos se recargan. Es un poder. ¿Esto qué es? Vale. No puedo cogerlo. Y esto que es el ascensor, ¿no? Vale, si nos matan... No sé yo para qué sirve esto, pero bueno. Necesita corriente. Vale, tenemos que subir arriba. Vale, tenemos aquella puerta y esta puerta. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a esta puerta? Vamos a dar la vuelta, vamos a ir por ahí. No voy a ir directamente por ahí. Vamos a investigar más. Ya me va a dejar yo el adhesivo. ¡Hostia! Me cago en su puta madre. Uy, un susto me ha dado el cabrón. Joder, me pega un susto que flipa, ¿eh? ¡Hostia! Que con golpes también se activa. Me cago en la leche. Hace chispas con golpes. Vale, vale, ya sabemos cómo hacer fuego. No más que hay agua aquí. Macho. Susto, me pega un susto. Los corredores. Que poco me gustan los zombies corredores. No son nada realistas, ¿eh? A ver si se apaga ya el fuego. Ahí, había por aquí un bidón. Está afuera. Ahí. Está apagado. I'm coming for you, Major. Voy a ir a buscarte, Yes. comandante J. Broker. Está claro que por la puerta esa no podemos ir. Pero vamos a ir despacito. Por aquí, buenos días. Espérate, vamos entonces a eliminar la opción de la puerta. Y cogemos ese bidón que lo he dejado ahí solito. Vale, es con golpes también. The military didn't want anybody getting in through this door. Venga, pues vamos a ¡Digo coger de esto. nar! Oye, se han centrado mucho en el tema de... que más cosas, ¿eh? Sí, puede coger esto. Joder, macho. Lovely holiday ambiance they got in here. Vaya ambiente vacacional, tío. Espérate, yo por aquí no me voy a tirar sin registrar esta parte. Un botequín. Bueno, ahora cojamos nuestro bidoncito. Habrá más cosas por aquí. No, no hay más cosas. Hostia, muchos botequines nos están dando, ¿no? Esto está cerrado, vale. Hay que dar la vuelta. Oh, holy fuck. Big bad juju. Espérate, vamos a lanzar un poco de... Investiga la piscina de hotel. Ahí despacito. This was an evac center, but this looks like something else.
Claro, pero esto no va a hacer... Claro, esto no va a hacer fuego. Tiene que ser uno de metal. En la almadena, por ejemplo. Dios. Madre mía. ¿Dónde está el otro? Aquí hay uno, bueno. ¡Hostia! Uy, macho, lo he reventado. ¿Está muerto? Pero por aquí había un zombie, una zombie por aquí haciendo cosas guays. Hostia, ¿ha soltado algo? Es como tóxico, es tóxico. Están echando ahí algo tóxico. A ver, por aquí. No me fío un pelo. Yo creo que esto es sadismo, pero bueno. Tendré que... se abre. Otro. Hostia, pero esto es tóxico para mí, hay que tener cuidado. A ver. Macho, no tengo infusible y no he conseguido por el camino ninguno. Y esto se puede empujar o algo. Contenedor biológico de la piscina. A ver, ¿qué hay algo? No hay nada. No hay nada. Por aquí. No me entero cuando tengo la linterna encendida. No, no es que sirva de mucho tampoco, pero... Es un datófono. Es pesadilla me dan, ¿verdad? Este no se levanta. Que me la pinte de esto. Vale, por ahí no puedo. ¿Hay algún conducto por aquí? No, no hay ningún conducto. Ah, vale, vino una puertecita. Bueno, llevamos 2 botiquines, así que... ¿Esto se puede parar o algo? ¿Se puede interactuar con esto? Bomba. Heavy duty pump. Esa bomba tiene trabajo. Yo espero no caerme ahí. Solamente hay una bomba, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a entrar por ahí. Puerta se abre por el otro lado. ¿Y cómo leche entramos aquí? Investiga la piscina, pero no va a hacer nada, ¿no? Yo más, claro, en el primer juego se podían abrir las puertas a trancar con el jueguecilla que es de la barrita. Eso no han querido ponerlo en este. Aquí han puesto el rollo de los... ¿Cómo leche subo yo ahí arriba? A ver, hay un tejado ahí, ¿no? ¿Habrá alguna forma de ir por arriba? Por aquí no podemos ir. Aquí hay una puerta. No está... ¿Cómo? Caustic X? Un alcalino industrial. Alkali in industrial quantities. Vale. O sea, me falta algo más por investigar seguramente. Ah.
Hemos visto la bomba, el alcalino. Ah, mira, y esto también. They were Cloaca. pumping something straight Están down the bombeando algo por el desagüe. Fuck, they were dissolving people. And when the Están poor disolviendo a la people gente. of Y cuando la me piscina saw, se they llenaba just de... pumped the sewer La system. bombeaban por el alcantarillado. Se está buscando a Tomorcito. Está la piscina integrándose. Qué cabrona, ¿no? Las mujeres hoy en día son muy crueles. No tienen corazón Someone had to do ninguno. something unspeakable. Alguien ha tenido que Then it hacer was your algo point, so you did inenarrable. your Ya sé. duty. Y ha sido bajo tu mando. Hostia, qué cabrones. Allá va. Heads up, Jay. Está muerto, ¿no? ¡Hostia! Vale, tumbado al suelo. Ahí. Allá va. Hostia, mala idea, mala idea, mala idea, mala idea. Vamos a descansar un poco. Dios. Pero están como débiles, ¿no? No son nada de otra espada, espérate. O sea que con el mazo este... Y esta musiquita. Vamos a correr un poco. ¿Dónde estaba el barrilete? No estaba por aquí. Ah, mira, una bebida energética. ¿Qué va? Pero si salen del agua, me cago en la leche. Ahí está. ¿Has visto qué bonito que bien lo he saltado? Corre, 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 corre. Coño, se ha caído esa... ¡Hostia! Pero bueno. Venga. ¿Qué es? Ir a algo, ¿no? Una barrita sería. Vale. Hostia, me cago en leche. Vale, vamos a abrirnos paso. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos de aquí. ¿Cómo vamos de salud? Vamos bien. Lanzamiento de gorda, ¿eh? Ahí está. Vale, ya estoy aprendiendo un poco el combate, porque si no... Me van a matar 7 millones de veces. Ahí ya va. ¡Hostia! Hostia, pues como no salga pitando aquí, verás tú. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Me he quedado sin arma. Sí, sí. Espérate. Que me queda el bastón y la maza, vale. Toma, cabrón. Coño, pero si me da siempre. Hostia. Corre, corre, corre. Fíjate que por aquí no puedo. Un cobarde. Vámonos, vámonos, vámonos. Me voy a pinchar. Ahí. Toma. Hola, ¿qué hace? Pues aquí estamos con el Dead Island 2. Ahí ya va. Toma, toma, toma. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te ha ido el día? Espero que te haya ido estupendamente el día. Vale, ese está muerto ya. ¡Hostia! Ahí está. Esta está muerta ya. Toma, toma. Hay nadie más detrás mía, ¿no?
Porque salen de la piscina. Ahí. Es un detalle, ¿verdad? Que se te ha escapado. Han salido de la piscina. Que yo también pensaba eso, digo yo, a lo mejor se están muriendo. Dice, servicio de habitaciones, soy el comandante Booker. 307. Comandante, voy a subir y vamos a pimplarnos una botella. Vale. No, pero está chulo, lo que pasa es que es otra forma de ponerse con el tema de los zombies. Es que Dying Light está chulo, pero se aleja un poco. Hostia. Toma, 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 toma. Lo he cargado, ya soy un experto. Ya soy un experto. Venga, vámonos. Por aquí. ¡Ay, está abierto esto! Mira qué bien. Me viene estupendamente para recuperarme un poquito, porque lo que yo no me entero es cuando la leche está encendida la linterna. No hay ningún icono ni nada. Tampoco hubiese costado nada dibujar una linterna. Por cierto, ¿cómo vamos de armas? Las armas las tengo todas reventadas. Mira, un banco de trabajo. Me viene estupendamente. Me viene... Aquí hay cositas por aquí. Bueno, es que a mí me gustó mucho de Ada Island. Me parece mucho más inmersivo quizá que este. Pero este también está chulo, ¿eh? Quizá lo de los ángeles, ¿qué es? Un mazo. Que es lo que tengo yo. 60. La palanquita, 74. 60. ¿Cuál es el otro que...? Poste de andamio. Vamos a cambiarlo por ese. Vamos a dejarlo. No vale la pena. Venga, vamos a arreglar nuestro machete. Reparación. Volver. ¿Dónde está la reparación? Arreglado. ¿Puedo fabricarle alguna variación a esto? No, no. Una modificación. Yo creo que hay cositas del primero. Por ejemplo, el argumento. Que está más interesante hoy. A ver, ¿esto cuánto es? Lo que he cogido... Oye, ¿y esta arma? Necesita reparación. ¿Y esta arma cuándo la he cogido yo? ¿Tengo que comprarlo o qué? Todo tengo yo. ¿A que tengo la pistola? No me he enterado. Equipar nivel. Mejora. Espérate un segundito. Pero yo, ¿y esto cuando lo cogí yo? A ver, esto. Desmontar. Vamos a desmontar la arma. KR3. Ahí. Vamos a desmontar los reguleros. Ahí está. Esto también. Porque lo de abajo también lo puedo usar. Porque no tenía acceso a eso. Dice esto. Equipar. No entiendo este rollo, pero esto necesita reparación. Por repararlo. No sé, que es que no tengo. No comprendo esto. Vale, voy a arreglar esto. La almadena es que este personaje no tiene suficiente fuerza. Y esto no puedo arreglarlo, pues lo remontamos. Pero ¿y esta arma? No tiene modificación. Esta sí. Este sí. A ver si le podemos hacer algo. Sin objetos, no puedo hacerle nada a eso. ¿Y qué mejora le he hecho? Aumenta el daño y la durabilidad. Vale, un segundo. Vamos a salirnos de aquí. Y... Fíjate.
¿Por qué no puedo equiparme esas armas? Información, cambiar. Ah, vale, cambiar. Vale, es que desde la mochila. Coño, pues yo eso no lo sabía. Podrían habérmelo explicado, ¿no? En algún momento. Machete. Y al machete lo podemos meter modificaciones. Pero desde aquí, no tiene que ser desde aquí. A ver, machete. No, este machete no. Pues por lo visto son... A ver, son 5, son 10. 10 armas. 10 armas y lo demás en la mochila. Pero que yo no sabía ni que había armas en la mochila. Me acabo de enterar ahora. Que podrían haberlo explicado en algún momento. Vale, vamos a coger todo lo que podamos y vamos a seguir. Ay. Hostia, una batería. Ya había una batería aquí. Y ahora yo para qué la quiero. Yo no quiero para nada la batería. Bueno, nos la vamos a llevar porque a lo mejor lo necesitamos para dar corriente. Bueno. Hostia, pero... Vale, ya vamos dos. Se supone que es por aquí. No, no, nos han abierto la puerta. Por cierto... No, aquí no se puede comprar fusible. Tenemos que comprar fusible. Cuando volvamos a la mansión de la Probably a set of actriz. service stairs at the back of the hotel. Ok, hay una escalera de servicio, no sé qué, no sé cuánto he dicho. Ahora hemos vuelto al principio, ¿no? Vale, voy a abrir, voy a dejar esto abierto. Y por aquí. Oh, he arruinado tu gran día. Te he hecho un favor. ¡Hostia! She ain't talking to me. She's talking to somebody else. Le habla a otra persona. Pero que este que provoca terremoto ha explotado algo, ¿no? Se ha cargado a alguien. ¿Steve no te va? A lo mejor le ha pasado. No. Fire in the hole. A ver, hay algo más por aquí, vete. Hostia, yo por aquí... No deberíamos de ir por aquí, pero... Hostia, Oh man. Someone's big está daddy comiendo... was Se está stabbed comiendo through a su mujer. Allá va. A ver, tengo... Aquí tengo. Ahí tienes. Hala. No sé qué más. No, pues no. Hostia, me cago en la puta. Contra. Pero bueno, me estoy electrocutando y estoy lejos. Leche, que no me acordaba que esta arma tenía electrocución automática. A ver qué lleva esta. Botiquín. ¿Eso que me llevo? Vámonos, con la batería. A otra parte. Anda que yo. Sí, bueno. Vale. ¿Y esto no se puede quitar? No puedo hacer nada. Si salto y voy corriendo... También lo puedo apagar, ¿verdad? Creo que no se enciende la puta linterna. Stairs. That's a start. La escalera, a un comienzo. Aquí, por aquí.
Muy bien. Nosotros hemos venido a esto. A saquear. ¿Ves? La linterna la tengo encendida, pero no hay ninguna clase de aviso de que la tengo encendida. Ellos sí se gastarán. Despacito. Y le damos una sorpresa. Muy bien. The 200s. Next floor La should be the 200, los threes. siguientes deberían The estar las 200s. 300. Next floor should be the threes. Vale, no me lo repitas más veces. Soy idiota. Hola, muñeca Michelin. Sigo esperando, 307. Acabamos de una vez. Muñeca Michelin. ¿Por qué le llama a este muñeca Michelin? Está claro que me va a aparecer un zombie de este de golpe. Toma. Toma. Ah, ya va. Espera, ¿estoy rodeado? No, no. Va. Ah, me lo voy a cargar como se debe matar a esta gente. Lleva armadura. Yeah. ¿Ha explotado? Hostia, me ha dado igualmente que esquivo y me da. Nada, a tomar viento. Hasta luego, Lucas. ¿Para qué? Chulaco, ¿no? Ahora, este juego ya mejora un poco con el tema gráfico en sistemas más potentes. Con el tema de reflejos y si tiene activo el RTX. Esa es una cosa que yo no me puedo permitir, pero seguramente ganará un poquito más en el tema de ambientación. A mí me gusta, está bien, está chulo. Espero que pronto publique la versión Amstrad. ¿Por qué no? Es una idea. Tampoco sería complicado hacer un juego de estos en vista aérea. A ver, ¿está muerto o qué? Un poco chamuscado. Tenés cuidado, tomar comandante. ¿Hay alguien más por aquí? A ver, solo hay un. No me lo creo, seguro que salen más. Carroñero, tampoco hace falta insultar. ¿Viene para acá? Para acá, vamos a luchar. Coño. ¿Y la musiquita esa de qué? ¿Por qué suena esa música?
Suena a veces una música y no entiendo a qué corresponde. Una especie de saxofón. Vale, por aquí no necesito que. Te esperaré. Abrí. A ver, lo voy a dejar pulsado. Ah, mira que se lo dejas pulsado. Oye, pues sí. Te esperaré. Cuando siga sin encontrar nada, me van a faltar manos para llevar el pedazo de tesoro que estoy al 110% seguro de que está por aquí cerca. Espero que estés teniendo más suerte que yo. Parece que se han llevado todo. Voy a subir a la planta de arriba a ver si tengo más suerte. Creo que quepo por el hueco del ascensor. Nos vemos allí. Te estaré esperando. Eres un idiota. No me puedo creer que siga intentando gastarme bromas en pleno apocalipsis zombie. Casi me arrancan el culo al intentar subir por el hueco. Suena más divertido de lo que fue. A ver. Seguro que estás partiendo de la caja ahora mismo. Ajá, voy a darle otro repaso a esta planta para que tengas tiempo de reflexionar, señorito. Además, ya sabemos quién es el detallista de la relación. Ven a buscarme aquí o dime dónde te diriges y tiro para allá. Y no me gastes otra broma. No tiene gracia, Calvin. Vuelve, por favor. No pienso irme sin ti. Luca. Me llamo Luca. Luca es hombre, el nombre de mujer y hombre. Puedes elegir. Como los Olympic. La barrita. Oh, Luca. Tiene buena pinta. A ver, le voy a dar a este bombero el toque de gracia. Pues así el toque de gracia. De nada. ¿Esto qué es? Bomba química. Ya descubrimos 3 objetos lanzables, pero solo puedes tener 2 seleccionables. Pulsa la plancha esta en medio para ir a tu inventario y seleccionar los 2 que te gustan. Venga, vamos al inventario. Ah, mochila del inventario. Objetos lanzables. Tengo lo de eso y eso. Cebo de carne. ¿Cómo se elige? Cebo de carne. ¿Dónde está la bomba química? Está la bomba química. Un dispositivo de extinción de incendios que apaga llamas, traumatiza a los zombies cercanos y los empapa. Bueno, me parece estupendo. Eso me parece una cosa estupendísima. Someone's still burning things down. Alguien sigue quemando cosas. Sí, en este juego. Escucha. Espérate, vamos a recuperar el cebo de carne, que tampoco es que a mí me interesa. Ah, tengo más bombas químicas. Y se han gastado. Sí, creo que esto se activa de forma temporal. Lo lanza y después se regenera. Por lo que yo veo. Han matado a todos mis hombres. ¡Hostia! Tiene que haber más por aquí, ¿no? ¿Eso qué es? Cae el polvillo que cae, ¿no? Vale, el polvillo. Estoy mal con el tema de los polvillos. A World Multimedia nos gusta que hable de esas cosas. Dice, yo no puedo hacer nada, pero a ver, ¿quién te está pidiendo a ti nada? Hombre. No puede hablar uno de su vida sexual. Venimos de ahí. Nosotros vamos para allá. Gracias. Vale, ese se va a levantar seguro, así que
Vamos a pegarle esto. O no. Está muerto, está muerto. Pobre hombre. Ni en la muerte lo dejan en paz. O sí que se regenera solo. Bueno. Mira. Desea apagar el aparato. Suena mal. Suena algo erótico. A ver. Desea apagar el aparato. Un segundito. No, revés, o como tengo la tele. Venga. Lo de los espejos es como mínimo inquietante. Ah, mira, hemos cogido eso. Lo que hubiera. A ver, ¿qué hago? ¿Lo apago? No se oye nada, ¿no? Pero por aquí es donde estamos nosotros. Yo creo. Ah, ¿me he dejado algo por aquí? ¡Hostia! ¿Por qué me han quitado energía? No, venga, vamos a por esta. Mi intención era pegar una patada, ¿eh? Sí, sí. Oye, lo de electrocutar está bien, pero no está tan bien que me electrocute a mí cada vez que se activa. Vamos a descansar del todo. Ah, cómo lo dejo ese, ¿eh? Eso lo ha molado. A Coragual seguro. Aunque ya me han matado a ese soldado, creo que ya lo menos 10 veces. 204. Estamos lejos. Pues ahí dentro hay alguien. Vamos a recoger aquí la cosecha. Las carteritas. Bueno. Bien. ¿Eso qué es? Barrita. Este arma como llevo, hostia. Está regulera, ¿eh? Bueno, creo que en este juego no se levantan, ¿eh? Hostia, eso está lleno de combustible. Como le dé con la espada. Porque ni nada. Mejor no voy a quitar el dedo de la espada. ¿Eso qué es?
Se acaba de grabar. Too dangerous. Unless Demasiado peligroso. A menos que corte la luz. ¿En serio? ¿En serio? Pero no llega hasta allí. Pues bueno, pues vale. Venga, tenemos que ir por la habitación de la derecha antes de entrar. Uy, ¿esto qué es? Dios. Vale, ya, lo vamos a dejar ya por hoy. Yo creo que en esta zona... Hostia, ¿esto qué es? ¿Para guardar machetes? ¿Esto para qué es? Objeto sin reclamar. A ver. Un rastrillo. Bueno, le pueden poner... Se puede hacer varias modificaciones. Ahora vamos a dejar aquí. Creo que se graba un poquito antes. O sea, esto lo tendría que repetir la próxima vez. A ver qué más cosas hay por ahí. A lo mejor por la conexión a web multimedia. Mesa de trabajo. Tío, pues esto lo voy a reparar ahora mismo. Espérate. ¿No lo puedo reparar? Ahora. Tía, esto a ver si le puedo meter alguna modificación. ¿Tú qué es? Modelo impactante cuerpo a cuerpo infrecuente. Está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Esto qué es? El bastón. A mí es que el bastón este... Lo voy a desmontar. El bastón este no lo voy a usar. Y podemos usar, por ejemplo, este pedazo de palanca. ¿Vale? ¿Mejora? ¿Se puede mejorar? Hostia, la palanca se puede mejorar. Para que dure un poco más, será, ¿no? Yo. Mola, así tenemos otra opción para... Hostia, y esto también. Fíjate. Seguramente es lo que se puede hacer que dure más. No tengo pieza, ya no tengo pieza. Vale. Fabricar. Ah, que puedo fabricar cosas. No tengo para poder fabricar. Pero se pueden fabricar cosas guays. Vale, espérate, voy a recoger todas estas piececillas. Vale. La taquilla, pero espérate, la taquilla lo que vamos a hacer es, voy a dejar este poste de andamio. El rastrillo. Es que el rastrillo tiene pinta de que se le pueden hacer cosas guays. Lo vamos a dejar aquí también. Por ahora. Y ya está. Pero yo lo que quiero coger es la mejora esta. Hombre, pero si es mi gatita. Es que gatita más bonita. Y la taquilla la vamos a dejar aquí. Lo de las taquillas en el otro juego. Creo que había algo parecido, pero no. A ver. Mochila. Vale, ya está. Vamos a dejar la almadena y todo eso. Podemos seguir un poquito más, aunque se espera media hora, ¿no? Media horilla, ¿no? Hasta la 1:30. Venga, a la 1:30 ya está. Segundo, aquí hay algo más. Es que me gustaría usar la arma. Un segundo, un segundo. Antes de irnos de aquí, antes de largarnos. Tío. Vale. Vamos a visitar esta habitación, ¿no? Yo he entrado aquí. Tío. ¿Cómo apago yo?
por aquí no. Ahí no puedo entrar. Tengo que apagar la luz. Tengo que cortar la luz que hay aquí, ¿no? Power lever for the whole floor. Lovely. Maravilloso. Pero... ¿cómo que hay luz todavía? Será la emergencia, ¿no? Nada. Un botiquín, pero bueno que tengo 5 botiquines. Porra extensible, pues la quiero. Botiquín. Bueno, lo vamos a dejar ahí, por si en algún momento podemos volver aquí, pero este juego se ve que es lineal, ¿eh? Antes de irnos vamos a recoger de aquí las maletillas estas. Nota para ingeniería. A quien se encargue de arreglar esto. Cuidado con los cables con corriente en el hueco. La caja de fusibles está al lado, pero las habitaciones 201 y 203 están en el mismo circuito. Así que comprobad que no vais a cabrear a vuestros compañeros del ejército al cortar la electricidad. Estupendo. Parece una cosa estupenda. Muy necesaria. Que por cierto, aquí no había una puerta. Esta puerta se puede abrir. Pero tenemos que subir, ¿no? ¿Esto en qué parte del hotel estamos? No hay nada. Por aquí nada. Fuck it. Go outside, take a Que le break. den sal y Come date un back fucking respiro. fast. Ya volverás cuando te salga del... Eso está guay, pero que no nos vamos ahí. Tío. Vale, no podemos salir. Vámonos. Venga, vamos a subir un poquito más. La 1:30, ¿eh? Venga, a la 1:20 estamos ya apagando. Third floor. Kitchenware and haberdashery. Tercera planta. Menaje de hogar y mercería. Subimos. Tío, está sembradísimo. Lenny Kravitz está sembradísimo. Ahí hay candela, ¿eh? Acá. Ya. ¡Hostia! Que lleva una bomba. Uy. These tremors. The Los quakes. temblores, los terremotos, los subideros. It's all Todo symptom centrado en of este this hotel. hotel. Vale. Pase lo que pase, esta gente. Pase lo que pase, esta gente siempre pensando en la pasta, en el dinero. Está bien, no está mal. Tío. Peor es ir diciendo lo contrario y hacer lo mismo que esta gente. Smash my way through. Joder, ¿puedo romper eso? Venga, vamos a romperlo. No, relájate un poco, ¿eh? Vale. No,
Estas no, son las azules. ¿Crees que ha ganado? Ese chupetón tuyo me está haciendo mella. Te encontraré y te comeré el corazón. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vienen a por mí o qué? Fuck. Time is running out for Major B. ¿Qué es eso? Leño quemado. No, no voy a coger mierda. A ver, ¿qué por aquí? ¿Hay algo por aquí? ¿Eso qué es? Leño quemado, no. Yo. Cago en lo puto. Ya, despacito, que esto va de eso. Muy bien. ¿Hay alguien por aquí? Vale. Un botiquín y no puedo usarlo. Bueno. Estamos dejando botiquines por todos lados. Será que somos muy buenos. Yo creo que hay alguien, ¿no? No. Locked. Fuck. Cerrada. Come on, Jay. Sé Think creativo. around the problem. Vale. Vale, pues será que tenemos que ir por aquí arriba o algo. Ah, vale, encontrar. There you go. Just crawl through a claustrophobic death duct. O muerto, ¿no? Right, let's reappraise the situation. Vale, reevaluamos la situación. Una cosa enorme, se acaba de cargar el Booker. A Booker. O sea, tiene que haber un pedazo de zombie. Un pedazo de zombie. Vamos a seguir investigando. Antes de que lleguemos, supongo yo que habrá un punto de guardado. Y lo vamos a dejar. Ese punto de guardado. Porque seguramente me va a costar ganarle. Por aquí hay un zombie. Lo pinta. Coño, ¿eh? Una llave. Llave del depósito 49. Ya lo hemos conseguido. Como leche, Pedro. Ah, vale, que había conducto por la derecha. Oye, los de CPE, hostelería, les dan, los sueltan en el bosque y sobreviven o algo. Son los más duros del juego, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia, está explotando! ¡Corre, corre, corre! Ya, no sé por qué, pero subió aquí arriba. Me ha venido bien, porque han explotado los dos. Lo he hecho sin darme cuenta, ¿eh? No, no ha sido ni mucho menos habilidad.
A ver que me sitúe donde leche estoy. Bueno, no es situarme, coger todas las cositas que pueda. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué arma? Creo que la he cogido, ¿no? La he cogido. No sé qué arma es, pero creo que era un búho de esto. Un búho. Vamos a entrar por ahí. A ver qué. Tío. Puede parecer mentira, pero creo que el primer juego... Seguir adelante. Me da igual que haya gente que no llegue. Me da igual que los militares estén por todas partes. También me da igual que esa zorra del ejército se pase toda la ceremonia gritándonos. Cuando te pedí que te casaras conmigo, quería que tuviéramos el día que nos merecíamos después de tanto tiempo. Un día que demuestre que nuestro amor es el más fuerte de lo que sea que el mundo nos dispare. Ni siquiera el fin del mundo puede pararnos. Mi amor, me niego a rendirme. Vamos a casarnos. Pues estupendo eso. ¿Verdad? Se casaron. El que hemos matado antes. Por cogerlo, porque me da coraje dejarlo ahí. Por cogerlo. Hay algo ahí, ¿no? El destino. El destino. Es un punto amarillo. Vale, hemos investigado esto bien, ¿no? No nos dejamos ni un dólar ni un nada, ¿no? Que nosotros hemos venido de ahí arriba. ¿Y aquí qué hay? Ah, vale. Vámonos. Tu muerte más tonta hemos dado. ¿Está viva? Sacar pasta, dinero. Qué mala pinta tiene tú. ¿Viene alguien? Se oye ahí un zombie, ¿no? Esta está muerta, ¿no? Yo no sé si esta es el mejor arma para esto, pero bueno. ¿Dónde está? Ya no me matan tan rápido, ¿no? Que- Ya no me matan tan rápido. Así que Luca era una mujer. Eran una pareja. Una pareja lesbi. Una pareja panadera. Amasaba. Y pero ¿y por dónde leche? Tengo que subirme otra vez al hueco ese. Habrá que ir por aquí. Pero también es cierto que el primer juego era demasiado... Podía registrarlo todo. Pero va a ser un poco inútil. Era avaricia. Bueno, esto me ha dado. Si ha rebotado arriba. Te lo mato de golpe. No, a tomar bien.
Que explotan los de estos. En vez de utilizar los extintores para apagar fuego, lo que les ocurre es que explotan. Tiene que haber por aquí alguna barrita, ¿no? No he dejado yo por aquí alguna barrita. Bueno, da igual. Tampoco pasa nada. A son las 1:15. A ver lo que nos da tiempo. Barrita de proteína, vale, lo tengo al máximo. Mucho. Creo que ha soltado algo, pero... no sé. Algo hemos cogido, no sé el qué. Piececitas para luego hacer cositas. Del mecano. Venga, vamos para allá. 307. Best foot forward. Vamos a coger el machete. 307, ¿cuál es? ¿Está? Se abre. Vale. Se han montado una buena fiesta millennial. Esto que estoy haciendo no sé yo si es lo correcto. Porque si me matan, tendré que repetir esto otra vez. Yo no he visto el simbolito de guardar. Un spray. No, era alcohol. Venga, vamos para allá, despacito. Te atacaba un pedazo de bicho aquí flipante, ¿no? Holy fuck. Oh, I'm sorry, Major. You held the line. I respect that. But I have to take your key. Gotta move. Back to the ballroom and hope that thing doesn't get a scent of me. Vale, vamos a registrar esto porque yo creo que el enfrentamiento será inevitable. Si no, aquí será abajo. Mira, ha guardado. Yo creo... Bueno, sí, venga. Vamos a continuar 10 minutos. No creo yo que pase nada. Yo creo que todavía no lo vamos a encontrar. El salón de baile parece un lugar ideal, ¿no? Para tener una batallita. Sí, hay un de este. A ver. Ya el bastón este 118. Madre mía. Vale, a ver, esto lo tenemos empepinado. ¿Puedo fabricar algo? No, no puedo fabricar. Esto lo vamos a reparar. Lo tengo también empepinado. Pepinero. A ver. O sea, esta palanca. Vale, y esta. No tengo piezas, me caché la mano. Bueno, ¿puedo reparar algo más? ¿Tengo algo tropeado? No, que va. Claro, esto pasaba en el juego original también. Que al final usabas la misma arma siempre. Y yo recuerdo que prefería
que prefería armas cuerpo a cuerpo que las pistolas, por ejemplo. Allá va. Vale, es que es un poco coñazo lo de... ¿Qué pasa? ¿Se oye algo por ahí? Se ha quedado el bidón regulero. Vale, eso es lo que se oye. Aquí ni nada, ¿no? Sigamos. Vale. Vamos. Que de pasta tengo un montón. Music. Estamos llegando al salón de baile. Power cables torn. El agua conduce electricidad. Puede cerrar los circuitos eléctricos aprovechando las fuentes de agua ingeniosamente. Crea una bomba química puenteando los cables de la zona. Pero si yo para qué quiero una bomba química si yo tengo. Yo tengo una bomba química. Claro que quiere que haga, que explote esto, ¿no? Es que yo no sé para qué le eche... Ah, se puede romper los bidones. Lateral thinking. Lanzamiento lateral. Hostia. ¿Qué pasa? Tío. Venga, son las 1:23. Venga, vamos a avanzar un poquito. Supongo yo que antes del enfrentamiento grabará. En cuanto grabe, ahí lo vamos a dejar. Here we go. Estoy mintiendo, vale. Este es el salón de baile. ¿Se ha grabado? Supongo yo que sí. Bueno, venga, hasta la 1:30, quedan 6 minutos. Yo creo que está la presentación de los grandotes. Come in, fella. I hear you. I'm Dr. Reed. Did you hear my message? Where are you? Hello, I'm Jacob, hotel in Bel Air, trying to reach the authorities. Well, you sort of have. I'm part of the CDC team in LA. I was anyway. Are you, do you think you might be infected? Quite the fucking opposite, mate. A mutton brain chewed on me, but I got better. You got bit. Oh my God. Worth something, right? Mum always said I was special. Oh, it's worth something, all right. Bueno, pues nada, que le está diciendo que es inmune. For our vaccine program. Y está claro que es chungo. That's lovely. But I'm just Tengo... suena genial, pero tengo que ponerme en marcha. You have to get here. Hello?
Ah, esta es la... Yo a esto... Supongo yo que es cuestión de esquivarla, ¿no? A ver. Yo creo que esta es de los corredores. No de estos que corrían. Y esta cuando me ha cerrado, si va pegando opciones. ¡Hostia! ¿Eso qué coño? Y yo a esta, ¿cómo le meto? Con todo lo gordo. A ver. ¿Eso qué hace? ¿Qué coño es? Esto está lleno de agua. A ver, hay bidones. Vamos a buscar bidones. No sé. ¿Qué tengo que hacer? Hostia. Corre, corre, corre. Gracias. Le he metido, ¿no? Vale. Hay que saltar, simplemente hay que saltar. Corre, 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 corre. Uy. Ya. Pero que un tío o una mujer, ¿qué coño es eso? No creo yo que a esta le sirvan los empujones. Pero le he quitado algo, no he quitado nada, ¿no? Vamos a recuperarnos un poco. Pero algo le quito, ¿no? No le he quitado nada, me parece a mí. Vale, yo creo que... Hostia. Hay que... Hostia. ¿Cuántos zombies hay? ¿Solo uno? Escucha. No le puedo dar golpes. No sé si es que tengo que darle en la cabeza, a ver. Vale, me lo cargo, me lo cargo. Ah, no es difícil, no es difícil. Lo que no sé es si le estoy quitando energía, ¿eh? A ver. Corre, 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 desgraciado. Uy. Hostia, me ha dado un capón a los bajas espaldas. Toma. Oh, vas con los de artillería. Los de artillería son... Hostia, ahí me ha niñado. Vale, yo creo que no me quita energía. Lo que pasa es que me deja medio tonto. Me dejaba ahí algo, ¿no? Para mí. Tío.
Vale. Hostia, me cago en la leche. Ahora, ¿qué tengo por aquí? Esto. Vale, es que mentira, solamente mentira, no pasa nada. Me voy a matar entre pecho y espalda. Hostia, me cago en la leche. Este arma no me mola. Está bien, pero no. Espérate, a ver qué tengo por aquí. 145, pero la palanquita, ¿qué coño? Joder. Pues hay una bebida ahí. Me la voy a tomar ahora. Igual, macho. Mierda. Levántate, levántate, levántate. ¿Y cómo que no tira a los zombies estos asquerosos? Ah, está la bebida. Hostia, está súper cabreada. Vale. A punto de morir. ¡Ay! ¡Hostia! Ahora. Falta, ¿no? No le falta nada. Está a punto de morir. Ya está muerta, ¿no? Joder, que me mata unos mierdas de estos. ¿Está muerto o qué? Golpe en el suelo. Destreza desbloqueada. Bueno, he acabado 3 minutos después de lo que he dicho. Pero bueno, las habilidades. Golpe en el suelo. Dice pulsa L1 más R1 para dar un golpe energético al suelo que resta estabilidad. Ah, pues al final no hemos cargado esto. Yo creí que iba a ser más difícil. Thank God. What happened? We can swap stories later. Listen, I'll be bringing a group of us. I'll be in touch. Yeah, okay. It's vital you stay alive. Vale, antes de irnos, che, pues anda, había 1 millón de cosas aquí para recoger, vamos. Nivel 7, pues muy rico. Back to Miss George. Carta de habilidad de patada en salto. Vale, eso ya lo vemos la próxima vez. Servicio de habitaciones para la comandante. Estornuda, oh, qué gatita más bonita. Vale, pues esta ya está. Sacar una carta. Antes de irnos, que yo creo que se habrá grabado, ¿no? Si quito el juego, supongo yo. Vale. Patada voladora. La patada voladora. Tengo que elegir, ¿no? Tengo que elegir. Esquivar no necesito. Patada en salto. Patada voladora. Dice... Pulsa L3 para hacer una poderosa patada en un salto. Yo creo que esto es más poderoso que el otro, ¿no? Digo yo. A ver, ¿hay niveles o algo? Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a probarlo, porque a mí la otra no me gustaba mucho, la verdad. Yo creo que el otro es más potente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Dice, pulsa L1 en una dirección para esquivar ataques zombies. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha pasado algo raro, no?
A ver, este arma, 104. Lo vamos a pillar. Tengo los sitios de sobra. Venga, voy a... ¿Eh? Nada por aquí, nada por aquí. Eso tampoco. Venga, continuamos y... ¿Eso qué es? Chloroformed them, then dumped them in a pool of caustic X. Le daban cloroformo y luego los tiraban a la piscina. Disolvieron vivos a esos pobres diablos. Oye, por aquí no había un banco. No, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que irnos para la mansión de la otra, ¿no? Bueno, el juego está chulo. A mí me gusta el juego en sí. Luego la historia y lo que se han montado. No lo sé. El principio me echaba para atrás, ¿eh? Si puedo convencer a todos, ¿cómo que he dicho? Que no están seguros. O sea, he dicho algo de que se tienen que pirar de aquí, ¿no? Hostia, a mí esta patada no me convence mucho, ¿eh? A ver, vamos a probar otra vez. A mí esta patada no sé yo si me convence. Hostia. Muy bien. Ah, está abierto por ahí. No hace falta que dé la vuelta. Podríamos acabar el episodio, o sea, la sesión esta enormemente larga. Ya, no me gusta nada. Lo otro era mucho mejor que esto, ¿eh? Yo creo que lo otro era mejor. Porque esto no lanza... Claro, lo otro me deja indefenso, pero... Fusible. En la próxima sesión hay que comprar fusible, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que